Buenos días. Vista la causa señalada en el expediente 77-2025, demandante Juan Pérez Zárate, demandado a Empresa Regional de Servicios Públicos de Electricidad del Centro S.A., Electrocentro S.A. Materia de derechos laborales, desnaturalización de contratos modales y reposición. ¿Están presentes las partes? Señorita relatora, muy buenos días. Soy el abogado Saúl González Simón, abogado de la parte demandada, con colegiatura número 253545, correo electrónico sahuagón-abajo 66 hotmail.com, con domicilio procesal calle Las Gardenias, 220, Cercado de Lima. Gracias. Soy la representante de la empresa. Mi nombre es Beatriz Karen Flores Ulloa, con DNI 41181942, domiciliada en Girón Loreto 1074, Huancayo. Gracias. Señor director, no está presente el representante legal del demandante. Gracias, doctora relatora. El abogado de la parte demandada, acredítese, por favor. Sí, cómo no, señor director de debates. Le saluda el abogado Saúl González Simón, con colegiatura número 253545, correo electrónico sahuagón-abajo @hotmail.com. Domicilio procesal calle Las Gardenias 220, Cercado de Lima. Muchas gracias. Soy representante de la empresa. Mi nombre es Beatriz Karen Flores Ulloa, con número de DNI 41181942, domiciliada en Girón Loreto 1074, Huancayo. Gracias. Le concedo 5 minutos al abogado de la parte demandada. Muy amable, señor director de debates. Comparezco en calidad de abogado defensor de la parte demandada Electrocentro para solicitar respetuosamente que se confirme la sentencia de primera instancia que declaró infundada en todos sus extremos la demanda interpuesta por el actor. Nos encontramos ante un contrato sujeto a modalidad debidamente celebrado conforme al Decreto Supremo número 00397-TR, que exige que estos contratos cumplan tres requisitos: constancia, escrita, plazo determinado y causa objetiva. La jurisprudencia de la Corte Suprema, Casación Laboral 4596-2012, Lambayeque, establece que la causa objetiva debe estar claramente consignada, diferenciando las necesidades permanentes de las temporales. En este caso, el contrato del actor detalló expresamente que se trataba de un encargo especial derivado del programa FICE, conforme a la ley número 29852 y al decreto supremo 021-2012 EM. Por tanto, sí existió una causa objetiva debidamente sustentada en norma y en hecho, y la contratación fue legal. El actor sostiene que su vínculo se desnaturalizó por continuar laborando después del 5 de mayo de 2020. Sin embargo, como bien recoge la sentencia, la fecha real de inicio de labores fue el 10 de junio de 2019, lo que significa que el contrato culminó válidamente el 10 de junio de 2020. Este criterio se fundamenta en el principio de primacía de la realidad, reconocido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Expediente 206-2005, según la cual debe atenderse a los hechos antes que a la forma. Por tanto, no existió continuidad irregular ni relación laboral de carácter indeterminado. Respecto a la supuesta simulación o fraude por haber desarrollado funciones de supervisor FICE, debo señalar que no se ha acreditado que tales funciones hayan sido permanentes o exclusivas. La sala debe considerar que el actor fue contratado, evaluado, pagado y registrado como analista FICE. Los documentos y memorandos prueban que la jefatura nunca le asignó oficialmente funciones de supervisor y que las tareas realizadas ocasionalmente fueron parte de una dinámica colaborativa, lo cual es normal dentro del marco operativo del FICE. La firma de formatos como supervisor no constituye prueba concluyente de una designación formal, ni de subordinación funcional distinta a la pactada.
En consecuencia, no estamos frente a una simulación contractual, sino a una asignación eventual de labores compatibles conforme al literal G del contrato, otras funciones afines que le asigne su jefe inmediato. Cláusula perfectamente válida según la doctrina laboral de flexibilidad funcional aceptada por la OIT y aplicada por la Corte Suprema, Casación Laboral 3620-2015, La Libertad. Finalmente, se alega que el actor fue despedido sin causa. Sin embargo, no se ha aprobado en autos su contrato. Este contrato venció el 10 de junio de 2020 y no fue renovado por voluntad del empleador, lo cual es perfectamente válido en un régimen de contratación a plazo fijo. Así lo reconoce el artículo 16, literal C, del Decreto Supremo 0397-TR y también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, expediente 1124-2001, que establece que no constituye despido el cese por vencimiento de contrato legalmente celebrado. Por lo tanto, señor director de debates y señores magistrados de esta honorable sala, esta defensa solicita con respeto se confirme la sentencia de primera instancia que ha sido suficientemente motivada y sustentada en derecho. Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el demandante. Se reconozca que Electrocentro ha actuado conforme a ley sin haber vulnerado derecho fundamental alguno. Confiamos en que esta sala hará prevalecer el principio de legalidad y seguridad jurídica en materia laboral. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. A continuación, quiero formularle una pregunta. Si la demandada reconoce que el actor firmó formatos de supervisión y realizó actividades de campo, ¿por qué sostiene que esas funciones no configuran una desnaturalización del contrato, por haber sido sustancialmente distintas a las pactadas? Gracias por la pregunta, señor magistrado, director de debate. Es cierto que el actor firmó algunos formatos como supervisor FICE y que realizó actividades de campo. Sin embargo, ello no acredita por sí solo una desnaturalización contractual y menos aún el ejercicio permanente y sustancial de funciones propias de un cargo distinto. Conforme a la jurisprudencia laboral vigente, Casación Laboral 3384-2010, lo determinante para configurar desnaturalización es la continuidad, exclusividad y naturaleza de las funciones, lo cual no ha sido probado por el actor. Por el contrario, la valoración conjunta de los medios probatorios que hace la propia sentencia concluye que el actor fue contratado como analista FICE mediante concurso público, fue evaluado y remunerado como tal y las funciones de campo que ejecutó estaban permitidas contractualmente bajo la cláusula 3.2, literal G, como otras funciones afines que le asigne su jefe inmediato. Además, señor magistrado, el principio de primacía de la realidad que rige las relaciones laborales exige evaluar la prestación global del servicio y no hechos aislados como ese presente caso. Los informes, memorandos y testimonios demuestran que no hubo ejercicio permanente ni encargo formal del puesto de supervisor FICE, lo que descarta una simulación o fraude. Por lo tanto, las actividades de campo se enmarcan dentro del contenido funcional del analista FICE, ejecutadas de forma colaborativa, sin afectar la naturaleza jurídica ni las condiciones esenciales del vínculo contractual. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Doy paso a la pregunta de la doctora Maritza. Doctora Maritza, su audio. Doctora, ¿me escucha? Doctora Yesenia, su pregunta, por favor. Buenos días con todos los presentes en la sala. Solicito al abogado de la parte demandada explique al colegiado con sustento en el vínculo jurídico en los actos de dirección y subordinación, ¿por qué considera que el empleador real
del actor sería el Ministerio de Energía y Minas, pese a que el contrato de trabajo fue suscrito por Electrocentro conforme obra en autos. Gracias por la pregunta, señorita magistrada. En este punto es importante partir del principio de primacía de la realidad, pero también analizar la estructura operativa del programa FICE, que no es una política institucional de Electrocentro, sino un encargo especial del Estado a través del Ministerio de Energía y Minas. El contrato que vincula el actor nace como respuesta a ese encargo sustentado en el artículo 4 del Decreto Supremo 021-2012-EM, el cual dispone que las actividades operativas del FICE son consideradas un encargo especial para las empresas distribuidoras estatales. Dicho encargo no genera vínculo jurídico directo entre Electrocentro y el trabajador por iniciativa propia, sino por mandato de una política pública nacional con presupuesto, cronograma y lineamientos definidos por el MINEM. Además, señorita magistrada, los elementos de subordinación técnica y funcional recaen en última instancia en el ente rector, ya que el MINEM define las metas, los indicadores y los sistemas que el trabajador debía operar. Las actividades y el financiamiento no dependen del giro ordinario de Electrocentro como concesionaria, sino de la ejecución de una función administrativa descentralizada. En términos de test de laboralidad definido por la doctrina y reconocido por el Tribunal Constitucional en el expediente 1124-2001, los tres elementos esenciales son prestación personal, remuneración y subordinación. Si bien los dos primeros están documentados por Electrocentro, la subordinación estructural y organizativa emana del MINEM, pues este define cómo debía operarse el programa FICE y sus alcances. En consecuencia, lo que sostiene esta defensa es que el actor formaba parte de una cadena de ejecución administrativa descentralizada y, por tanto, el verdadero empleador estructural es el Estado, representado por el Ministerio de Energía y Minas. Si bien el contrato fue suscrito formalmente por Electrocentro, ello fue como agente operativo o ejecutor del encargo estatal, por lo que cabía plantear una demanda civil contra el Ministerio de Energía y Minas, conforme al artículo 102 del Código Procesal Civil, a fin de que, en caso se determine alguna responsabilidad, sea atribuido al ente rector de la política pública energética y no a quien solo ejecuta por mandato. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctora Maritza, su pregunta, por favor. Muy buenos días con todos los presentes. Señor abogado, si el propio demandante ha suscrito documentos como supervisor FICE y ha realizado actividades en campo, ¿por qué usted considera que estas funciones no desnaturalizan su contrato de analista FICE? Gracias por la pregunta, señorita magistrada. En efecto, existen documentos firmados por el actor como supervisor FICE. Sin embargo, ello no implica necesariamente la existencia de un vínculo laboral distinto al pactado, ni acredita por sí solo una designación formal ni sostenida en el tiempo. Conforme al principio de primacía de la realidad, debemos analizar el conjunto de hechos y no un elemento aislado como es el presente caso. Las funciones de supervisión que el actor realizó fueron esporádicas, complementarias y propias de una dinámica colaborativa, como lo declaró el propio jefe FICE, señor Ismael Tumba Vilca, en audiencia judicial minuto 0107, afirmando expresamente que nunca le otorgó funciones de supervisor. Además, el contrato del actor contempla en su cláusula 3.2 literal G que podría realizar otras funciones afines que le asigne su jefe inmediato, cláusula plenamente válida según el criterio del Tribunal Constitucional recaído en el expediente número 3384-2010 y casación 3220-2015 La Libertad, que permiten cierta flexibilidad funcional, sin que ello implique desnaturalización ni fraude contractual. Por lo tanto, señorita magistrada, la firma de documentos no acredita un cambio de categoría laboral y menos aún puede desvirtuar el conjunto de evidencias que demuestran que el actor fue contratado, evaluado
pagado y supervisado como analista FICE en el marco de un contrato legalmente celebrado. Muchas gracias. Gracias, doctor. De esta manera, dar por concluida la presente audiencia, se les notificará sus casillas electrónicas. Buenas tardes.